Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde es una bendición poder llegar nuevamente hasta sus hogares. Es un privilegio poder acercarnos al trono de la gracia de Dios y hallar el oportuno socorro y descanso para nuestras almas, como dice la Escritura. Yo quiero, hermano, esta tarde reflexionar un poco. Quiero que vayamos a la Escritura. Quiero que revisemos un poco acerca de lo que Dios, a través de esta epístola del apóstol Pedro, esta carta del apóstol Pedro, nos traslada en cuanto a la preparación que la iglesia debe de tener en estos postreros tiempos que estamos viviendo, y encontré algunas características que de alguna manera el Señor espera de su amada. Y yo quiero ir ya, hermano, por cuestiones de tiempo voy a tratar la manera de dividir en dos partes este tema para que vayamos entendiéndolo un poquito y vayamos caminando juntos. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 8 hasta el verso 14, es un capítulo precioso, muy bonito, pero que de alguna manera queremos revisarlo para ver qué el Señor nos tiene preparado a nosotros en este mensaje que el apóstol Pedro deja escrito en su segunda carta para la iglesia, ¿verdad? Para que entendamos. Y porque digo para la iglesia, porque también menciona al apóstol Pablo, él en este capítulo. Dice la Escritura: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, y esta parte es la que quiero que enfoquemos, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14, que es el enfoque, la base. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas antes mencionadas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Quiero esta tarde por lo menos ver dos aspectos: la diligencia y la parte de ser hallados sin mancha. Y en el segundo tema vamos a ver la parte de ser irreprensibles y estar en paz, que es, diría yo, que son elementos importantes que quedan plasmados en la Escritura como requisitos, como de alguna manera poder llegar a una estatura que el Señor espera de cada uno de nosotros. Para eso quiero poner poner una base, un comentario del diccionario Matthew Henry, donde abarca un poco el capítulo. Sobre la base de la doctrina de la segunda venida de Cristo, se nos exhorta, oiga, a la pureza y a la piedad. Este es el efecto del verdadero conocimiento. Se requiere, o sea, que el efecto del verdadero conocimiento es apartarse para Dios, vivir en santidad, caminar en rectitud.
Esa diría yo que es la señal de aquel que conoce al Señor, del verdadero conocimiento, del conocer a Dios, es saber caminar en pureza, en piedad, en santidad y todo lo que conlleva el conocer a Cristo. Eso quiere decir que no es el conocimiento que yo tenga de Dios, sino la práctica que yo tenga de lo que yo he aprendido. Eso para mí, y lo que está diciendo el comentarista, es saber conocer y entender los tiempos y saber que la venida del Señor está más cerca que nunca. Entonces eso me debe motivar a mí, me debe de guiar a mí a vivir, a tomar acción, a hacer cambios en mi vida, sabiendo de que el Señor viene. Entonces ese es el verdadero efecto del conocimiento. Se requiere una santidad muy exacta y universal que no se apoya en ninguna baja medida o grado. Los cristianos verdaderos esperan cielos nuevos y una nueva tierra, libres de la vanidad a la que están sujetas las cosas presentes y del pecado con que están contaminadas. Solo los vestidos con la justicia de Cristo y santificados por el Espíritu Santo serán admitidos para habitar en ese lugar o en ese santo lugar. No esperes ser hallado en paz en el día de Dios. Si eres perezoso y estás ocioso en este tu día en el cual debemos terminar la obra que se nos ha encomendado hacer, solo el creyente diligente será cristiano alegre, feliz, contento en el día del Señor. Nuestro Señor vendrá súbitamente o dentro de muy poco nos llamará a su presencia. Y la pregunta es, ¿y nos va a hallar ociosos? Aprendamos a usar correctamente la paciencia de nuestro Señor, que todavía tarda su venida. Vaya que el Señor está todavía como estableciendo parámetros. Él tiene en su mano el poder, la autoridad, como para poder aparecer hoy en las nubes y llevar a su pueblo. Pero si en alguna medida ahí se manifiesta la paciencia de Dios, en el cual está esperando que su pueblo, nosotros, su iglesia, nos preparemos, nos equipemos y lleguemos a esas estaturas que requieren y que quedó escrito en esto. Padre dice, por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procuran con diligencia, eso habla de no estar ociosos, de no estar perezosos, sino ser diligentes. Es lo que vamos a revisar en en esta primera parte de este tema. Sin mancha, irreprensibles y en paz. Mire qué precioso cómo el apóstol Pedro logra visualizar la venida del Señor y cómo la iglesia debe de estar preparada para ese acontecimiento. Y vaya que hoy en día, hermano, los tiempos, las señales nos dan el parámetro de que Cristo viene pronto a las nubes. Entonces nos dan estos parámetros. Debemos de tratar de crecer en toda gracia, en fe, en virtud y en conocimiento. Esforzaos por conocer más clara y plenamente a Cristo. Conocerle para ser más como Él y amarle más. Me pareció muy precioso, muy básico este concepto acerca de lo que debemos de estar haciendo hoy en este tiempo. Este comentario que leí usted lo puede encontrar en el diccionario Matthew Henry. Ahí está. Entonces, es bueno saber, hermano, de alguna manera los requerimientos que pone la palabra de Dios. No debemos de regirnos por lo que dicen, por las costumbres, por lo que dictamina el hombre, sino más bien por lo que está escrito en la palabra. Entonces eso nos da a nosotros insumos, nos da parámetros para entender que debemos de estar, hermano, en esa línea, sabiendo que todas estas cosas están por suceder, están por venir, y debemos de estar, hermano, listos, debemos de ser diligentes. En eso quiero enfocarme hoy, en la palabra que la Biblia establece, que dice que seamos diligentes
y no perezosos ante el tan grande acontecimiento que está a punto de suceder. La diligencia dice que es disposición a hacer con prontitud o interés una cosa. Mire, vamos a verlo en términos muy básicos. Diligencia es disposición a hacer con prontitud e interés una cosa. Interés, prontitud. Yo creo que hoy en este tiempo el interés en las cosas del Señor han disminuido. No es que no hay, pero han disminuido el interés. Porque requiere de diligencia. Diligencia es el interés, pero también la prontitud en hacer una cosa. Dice que también, por lo general, este término implica trabajo lícito y útil. Es lo opuesto a indolencia y ociosidad. Es lo opuesto a indolencia y ociosidad. Entonces, los ambientes en el que estamos viviendo hoy en este tiempo nos han llevado a estar de alguna manera ociosos en cuanto al servicio, en cuanto a la diligencia. Antes no, porque estábamos en la iglesia, estábamos activos, estábamos constantes sirviendo, pero hoy en este tiempo nos ha llevado de alguna manera a estar como limitados en nuestro accionar. Sin embargo, el que es diligente busca la manera de poner en práctica, de activarse en el servicio a Dios de alguna manera, no arrinconarse como lo que lo que está pasando hoy en este tiempo en la iglesia. Por eso la iglesia, nosotros debemos de despertar a una realidad, hermano, eminente que estamos viviendo. Y es que nos encontramos en los últimos tiempos y necesitamos ser diligentes, que es un trabajo útil, interés. Al hacer algo con prontitud implica trabajo, implica esforzarnos. Y lo contrario es la indolencia y la ociosidad. La palabra griega en la Biblia que traduce diligencia, suele traducirse con más frecuencia por solicitud. La verdadera solicitud o esfuerzo solícito habla de estar, hermano, dispuesto, estar presto, estar, y no solamente estar dispuesto, sino esforzarnos. Eso quiere decir que nuestra propia naturaleza siempre va a ir en contra de los requerimientos de Dios para nuestra vida. Entonces es importante sobreponernos ante cualquier situación que estemos viviendo emocionalmente. Es lo opuesto, dice, esfuerzo solícito. A veces también se transmite en el sentido de la palabra trascendiéndola a quehaceres y en locuciones adverbiales deprisa y apresuradamente. Eso quiere decir que la palabra diligente es que debemos de hacer las cosas solícitamente, con pronta actitud, con una buena actitud, hacerlo deprisa, apresuradamente, y ahí es donde entra la palabra ser proactivos. No esperar, hermano, que las cosas se compliquen, sino más bien nosotros poner de nuestra parte y ir más allá de lo que nuestra propia naturaleza nos está dictando en algún determinado momento. Y aquí hay unas bases bíblicas para esta palabra diligencia. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, sé solícito, esfuérzate, hazlo pronto, hazlo deprisa, ocúpate. Eso es lo que está diciendo la palabra diligencia. Busca estar ocupado, no estar ocioso. Sé diligente. Miren qué interesante, hermano. Y por supuesto, habla de que como obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, debemos de ocuparnos en la palabra. Hoy no podemos hacer un servicio físicamente en la iglesia, pero sí lo podemos hacer a través
de las redes sociales, a través de la ayuda mutua, a través de, hermano, podemos hacer mucho en el Señor si nosotros somos diligentes. No permitamos que la ociosidad opaque lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros o quiere que el Señor o quiere el Señor hacer en cada uno de nosotros, y que el llamado de Dios no se detenga. Hebreos 11:6. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 6, del verso 11 y verso 12. La versión que acabo de leer es la Reina Valera actualizada, que me pareció preciosa, impresionante, porque es, hermano, amplía el texto de una manera magistral. Lo voy a volver a repetir. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Eso quiere decir no menguar la fe, sino estar esperanzados y que haya una constancia para poder llegar hasta el final, creyendo que las promesas se van a cumplir, a fin de que no seáis perezosos. Eso quiere decir que lo contrario a la diligencia o al esfuerzo es la ociosidad y la pereza. Entonces la Biblia describe que la pereza va a ocasionar ruina, la ociosidad va a traer ruina, pero la diligencia te va a hacer eficaz, te va a hacer llegar a la meta. Entonces no seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Esa es la versión Reina Valera actualizada. Eso quiere decir que la palabra diligencia, cuando habla, dice, muestra la misma diligencia, muestra el mismo empeño, el mismo entusiasmo, sé solícito, esforzado, ponle interés, está diciendo. Mire, estas palabras, hermano, deben de resonar en nosotros cuando sintamos que las fuerzas se vienen para abajo, no sintamos ganas de hacer nada, de no hablar, de no predicar, de no anunciar las buenas nuevas, porque yo creo que usted entiende esto, los que me estén viendo en cualquier parte del mundo, entienden esto, que la iglesia ha sido llamada a anunciar las buenas nuevas de salvación. De una o de otra forma, todos debemos de estar activos, ser diligentes, ser proactivos, debemos de estar trabajando, debemos de estar, hermano, funcionales en el reino de Dios. No debemos de estar inactivos, sin hacer nada. No tocaba, yo tocaba, era activo en la iglesia, tocaba instrumento, cantaba, servía, algo debo de estar haciendo. Y no es, hermano, por mi salud, es por su salud espiritual, para que el Señor, si el Señor aparece en las nubes, nos encuentre siendo diligentes, no perezosos, no descuidados, no ociosos. Por eso el llamado es a activarnos. La apertura de las iglesias está a punto de suceder, pero no sabemos. Hay incertidumbre en el ambiente por la misma situación que estamos viviendo. Eso quiere decir, hermano, que Dios en medio de este tiempo lo que ha hecho es probar el corazón de muchos. Es probar nuestro corazón, qué tan dispuesto, cuánto anhelamos, cuánto amamos, qué dispuesto estamos a servir al Señor. Yo admiro y bendigo las áreas, hermano, que han seguido activas a pesar de no estar en la iglesia. Hay organizaciones, hay iglesias que han activado sus escuelas bíblicas, han activado sus áreas de alabanza, han activado, hermano, mecanismos que permitan alcanzar a otros con sus acciones, con sus actividades, por no decir el área juvenil también, que han activado discipulados de jóvenes. Los líderes han sido proactivos, han sido diligentes en lo que a su llamado respecta. Entonces, cada quien debe de esforzarse, cada quien, hermano, debe de asumir su rol, su papel, el llamado de Dios,
y ponerle empeño, entusiasmo, ser solícito, esforzado y ponerle el interés necesario. Si usted es un maestro de discipulado, estar pendiente del discipulado donde usted asistía, donde usted compartía, saber cómo están esos anfitriones, hacerle llegar el mensaje, de repente a una llamada, tener una conversación por teléfono, saber cómo están. Eso hermano, requiere de esfuerzo, requiere de diligencia, de empeño. Por eso es que Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Eso quiere decir que se mantiene activo. Corro por el tiempo, porque no quiero alargarme mucho, hermanos, porque entiendo de que a veces es difícil para algunos hermanos el poder ver estos videos porque trabajan o funcionan con datos de sus teléfonos. Entonces, estoy pensando yo bajo la región en la que yo estoy, en el lugar donde el Señor nos ha traído, sabemos que la región en sí tiene esa dificultad. No todos tienen la posibilidad de tener wifi en su casa, en su residencia, sino que algunos tienen, pero en sus teléfonos y hacen esfuerzos grandes para poder ver. Por eso quiero ser prudente y acortar un poco los tiempos. No es por otra cosa. Usted me conoce y los que me conocen saben que estamos, hermano, acostumbrados a compartir por un buen tiempo y hasta a veces nos excedemos del tiempo, pero estamos tratando de cuidar. Proverbios 12:24, la mano de los diligentes señoreará. Eso quiere decir gobernará, señoreará, dominará, mas la negligencia será tributaria, será subyugado, expuesto a trabajo forzados. Estoy solo poniendo algunas sinónimos de otras versiones que esa misma palabra lo traducen de esa forma. Proverbios 12:24 en la versión Pueblo de Dios para Todos dice, el que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Mire, hermano, mire qué impresionante. Voy con el segundo punto. Le dije que solamente íbamos a ver 2 puntos en esta primera parte. Y la otra parte, vimos un poco la diligencia. Hoy quiero ver la palabra que el apóstol Pedro utiliza y dice que para que seamos hallados sin mancha. Seamos diligentes para que podamos ser hallados sin manchas. Entonces, la palabra sin mancha en el griego 784 del diccionario Vine, por supuesto, dice que es no manchado. Se usa de un cordero sin contaminación, metafóricamente de guardar un mandamiento sin alteración y cumplirlo. A eso también tiene esa connotación la palabra sin mancha, de guardar un mandamiento sin alteración y cumplirlo. El creyente con respecto al mundo, eso quiere decir de guardarse del ambiente que el mundo ofrece, que el mundo nos presenta. Ya ven que es muy fácil contaminarse, muy fácil enrolarse en medio de los ambientes de ociosidad, de apatía, de desánimo. Es muy fácil caer en eso, dependiendo en el ambiente en el que uno se relaciona. Pero el diligente siempre te va a llevar y te va a demandar y te va a llevar a que des una milla más y que avances más. En ese ambiente, hermano, difícilmente uno se detiene. Sin embargo, el creyente debe de también tener ese cuidado. Cuando habla sin mancha, habla del creyente con respecto al mundo, sin mancha, sin mácula, dice la palabra, libre de toda mancha a la vista de Dios. Siempre sigue esa misma palabra áspilos del griego, sigue hablando, dice que es sin defecto, física o moralmente, sin contaminación. Viene la palabra sin mancha. Santiago amplía de una manera impresionante esa palabra, hermano. Y ahí es donde podemos tomar insumos para entender cuando habla
sin mancha. Sabemos hablando del Cordero sin mancha, sin inmaculado. Esa palabra también, hermano, eh, habla de que está en una posición recta. Entonces, para ampliarle un poco más este texto, veamos Santiago capítulo 1 verso 22. Él nos va a ampliar un poco más esta palabra. Pero sed hacedores de la palabra, ahí está, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso quiere decir oír y hacer. Entonces nos va ampliando un poco más esta palabra. Santiago 1, 22 y 24 dice: demostrar que sois realizadores del evangelio y no solo oidores. Porque los que creen que con oír ya es bastante, se engañan a sí mismos. Porque si uno oye el mensaje y no actúa en consecuencia, es como el que se mira en el espejo, la cara que le dio la naturaleza, le echa una ojeada y se va, y se olvida enseguida de la clase de hombre que es. De nuevo nos presenta Santiago con su maestría pictórica probada dos de sus cuadros gráficos. Lo primero de todo nos presenta al que va a la reunión de la iglesia y oye la lectura y la exposición del evangelio y cree que con eso ya es cristiano. Tiene los ojos cerrados al hecho de que lo que se lee y se oye en la iglesia tiene que vivirse. Todavía suele identificar el oír, todavía se suele identificar el ir a la iglesia y leer la Biblia con el cristianismo. Pero eso no es ni la mitad del camino. Lo realmente importante es trasladar a la acción lo que hemos escuchado. Mire, no habla de un evangelio a medias, sino de un evangelio práctico, un evangelio que se debe de practicar con acciones. Por eso habla de esfuerzo, habla de ser solícito, habla de ser diligentes. Y para eso, hermano, necesitamos, para guardarnos para Dios, necesitamos ser diligentes, para apartarnos del mundo, de aquellas cosas que nos llevan a la ociosidad, a contaminarnos, en este caso, porque habla sin mancha. Debemos, hermanos, de ser diligentes para poder tomar una acción que vaya en contra de lo que nos quiera llevar a estar en ese estado ocioso, o aquella parte que nos lleva a ser religiosos, simple y sencillamente. Es como aquel que se mira en el espejo, mira su realidad, se da cuenta, y usted se recuerda que la palabra es como un espejo para nosotros, donde podemos ver nuestra realidad. Cuando la palabra viene y alumbra y nos hace ver nuestra propia naturaleza, debemos de tomar acción, debemos de reaccionar ante lo que la Biblia nos está reflejando. Pero ¿qué es lo que hace el oidor olvidadizo? Mira su realidad y de ahí se va y sigue viviendo como mejor le parece, bajo sus propios preceptos y bajo sus propios estatutos, y no lo que la Biblia dice. Entonces, es como el que mira su realidad en el espejo
y al dar la vuelta se olvida de quién es. Entonces, en segundo lugar, Santiago dice que esa persona es como la que se mira en el espejo. Los espejos no se hacían entonces de vidrio, sino de metal pulimentado. Ve los defectos que les desfiguran el rostro, y desmelenan el cabello, y se va y se olvida de su aspecto, así como que no hace nada para mejorar. Al escuchar la palabra de la verdad, se le revela a uno cómo es y cómo debería de ser. Ve que está mal y lo que tiene que hacer para remediarlo. Pero si no hace más que oír, se queda como estaba y no le ha servido de nada. Santiago nos recuerda que lo que oímos en la iglesia, lo tenemos que vivir afuera, o no tiene sentido lo que oigamos, según el diccionario William Berkeley. Esa es, hermano, digamos, la primera parte de lo que queremos ver en cuanto a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, basado en la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, en lo que estamos revisando. Yo quiero orar muy brevemente por usted para pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos dé la capacidad para poder continuar, hermano, y que podamos ir identificando estas áreas que de alguna manera han invadido nuestro corazón, han invadido nuestro ser. Es fácil hoy ser negligente, es fácil hoy contaminarse con todo lo que uno mira, con todo lo que uno oye. Por eso debemos, hermano, de empezar a implementar estos mecanismos. Por si el Señor aparece en las nubes, podamos, hermano, estar caminando de esa manera, diligentemente, buscar el no contaminarnos, sin mancha. Y lo que vamos a ver en el segundo tema es ser irreprensibles y vivir en paz. Así es que usted esté pendiente para la nueva transmisión, donde vamos a estar hablando acerca de estos dos elementos que el apóstol Pedro logra identificar, que es como una parte de que la iglesia debe de esforzarse por permanecer aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo a las nubes. Padre, te damos gracias esta tarde. Yo quiero bendecir, Señor, la vida de tus hijos, de los que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Señor, por favor, llega a los hogares, las familias. Mire a aquellos que se han sentido débiles, que se han sentido, Señor, quizás desanimados, que han sentido en su corazón la pereza, quizás el desánimo, la falta del deseo de trabajar en la obra, de activarse en el reino de Dios. Señor, por favor, yo vengo a suplicarte, a rogarte en esta tarde, puedas, Señor, llegar a esos hogares y puedas activar, encender la llama de los altares, Señor, para que los altares estén encendidos y la llama del Espíritu Santo pueda, Señor, encender cada altar, que hoy pueda estar opacado, que hoy pueda estar, Señor, apagado, pueda hoy encender cada uno de nosotros, podamos encender, Señor, ese ánimo, ese deseo, esa prontitud de querer esperar, estar activos, estar trabajando solícitamente, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Señor, yo bendigo cada familia, cada hogar representado, Señor, con tu paz, con tu fortaleza, con tu buen ánimo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Llega ahí, Señor, y fortalece cada hogar. Bendice, Señor, si hay necesidades, oramos por las necesidades. Si hay enfermedades, oramos porque tú sanes toda dolencia, sanes toda enfermedad que hoy agobia, Señor, el corazón de tus hijos. Temores, ansiedades, se van en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello que nos limita, todo aquello que nos está suprimiendo, todo aquello que nos ha llevado a estar inactivos, hoy en el nombre poderoso de Jesús reprendemos
Dios. Echamos fuera en el nombre de Jesús toda oposición a la verdad, todo lo que se opone al avance en nuestra vida, a nuestro crecimiento y a ser diligentes, Señor, en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Señor, tu iglesia, tu novia, Señor, que está siendo preparada, está siendo equipada con los insumos necesarios para encontrarnos contigo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes y a guardarnos, Señor, sin contaminación, sin mancha, Señor, sin doblez de ánimo, sino ver nuestra realidad, ser prontos para actuar, Señor. Quita toda ociosidad de nosotros, quita toda negligencia de nosotros. Ayúdanos a esforzarnos cada día más, Señor, para esperar tu venida. Y si tú tardas, Señor, poder estar activos, poder ser diligentes y anunciar las buenas nuevas a aquellos que no te conocen, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, prepáranos para lo que viene, Señor, lo que está por venir, que sabemos que son cosas extraordinarias y maravillosas. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén. Que el Señor, hermano, los bendiga, los guarde, los fortalezca y los establezca en Él. Que su presencia sea la que los sustente de día y de noche. Que el Señor los bendiga. Seguimos orando. Estamos a punto de cerrar un mes de ayuno, de oración, de clamor, de búsqueda. Y espero que el Señor haya renovado sus fuerzas, haya dado vigor a su alma y a sus huesos. Que el Señor lo bendiga a donde quiera que esté, a donde quiera que nos escuche. Está en nuestras oraciones y si usted tiene alguna petición, háganosla llegar y con gusto nosotros estaremos orando por ellos. Un abrazo, que el Señor los bendiga y les guarde. Amén.